tanto a ciegas, no. Sí, señores, esta noche le damos la más cordial bienvenida al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Lo hemos buscado como aguja en un pajar. Es el hombre quizás más ocupado que tiene el gabinete ministerial. ¿Cómo está? Bienvenido. Miriam, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches, un placer volverla a ver. Nos volvemos a ver después de mucho tiempo para poder entrevistarnos, ¿no? Sí. ¿Cómo ha estado? ¿Qué ha estado haciendo? Bueno, trabajando intensamente en el ministerio, coordinando como siempre con el gabinete. Son 19 ministerios con los que hay que coordinar, con las empresas públicas estatales, con las empresas estratégicas, coordinar con el poder legislativo, con la asamblea legislativa, con otros poderes del Estado y también con las organizaciones sociales, ¿no? Entonces es un... Se articula el absolutamente ministerio todo. Sí es como una especie de engranaje, ¿ah? Que tiene que armonizar agendas, que tiene que armonizar tareas, que tiene que contribuir a la convergencia de las acciones del Estado para que el Estado cada día sea más fuerte, genere más certidumbre. Eso significa que usted todos los días está a las 5 de la mañana con el presidente. No necesariamente, pero la mayor parte Sí. Porque el de la gabinete semana. una vez a la semana. Sí, pero tenemos gabinete de seguridad, que podríamos llamar, con el alto mando militar de las Fuerzas Armadas. El día lunes, igual 5 de la mañana. El día martes tenemos agendas que las tiene el presidente, reuniones con autoridades a las que convoca, ¿no? También sus reuniones son a las 5 de la mañana. El miércoles el gabinete de rigor. Sí. El jueves tenemos reunión con los jefes de la bancada de la Asamblea Legislativa. Y el viernes, si no ocurre nada extraño, entonces ya es un día relativamente normal, que hay que entrar como a las 6 de la mañana, digamos. O sea, una hora más tarde. Igual no más amanecer. Una horita Sí. más tarde. Sí, ¿verdad? Sí, Porque sí. realmente es complicado con el horario Sí. que tenemos y el frío que está haciendo ahora actualmente en la ciudad de La Paz. Pero normalmente tenemos frío todo el año en la ciudad de La Paz. ¿Cómo está viendo el panorama político en este momento ya rumbo a las elecciones? Oh, como suelen decir los chinos, interesante. ¿Sí? Sí, ¿Todavía? Interesante. Yo creo que estamos encaminándonos a un escenario electoral en el que los bolivianos se sienten sumamente cómodos. A los bolivianos nos gusta tomar decisiones políticas en el ánfora, frente al ánfora. Somos como ciudadanos que han sabido entender de una manera magistral lo que es la democracia, la participación, la deliberación y finalmente la decisión. En general, la sociedad boliviana es una sociedad altamente politizada, ¿no? Muy bien informada, y además que tiene una gran capacidad de decisión. Sabe definir, sabe el momento en el que tiene que dar a alguien su voto, el que tiene que negarle el voto, sabe advertir políticamente. Es una sociedad, que diría, con una conciencia política desarrollada, a diferencia de otras sociedades en América Latina o en el mundo, bastante desmovilizadas, ¿no? Y especialmente ahora, más desmovilizadas por la velocidad de la información, por el uso de los sistemas de información, por el Internet. Entonces, en cambio, a pesar de que en Bolivia hay una gran penetración en el uso de las tecnologías de la información, a pesar de eso, sigue siendo una sociedad altamente politizada, y lo es más en la medida en que utiliza, o en la medida en que tiene acceso a estos sistemas de
información por internet. Vamos a hablar después de las redes sociales, ¿no? Porque por supuesto. yo creo que tenemos que hacer un punto aparte con relación a este tema. ¿Y cómo está viendo, cuál es el criterio que usted tiene con relación a las alianzas políticas que se están formando? A ver, en política hay un mundo que es real y hay un mundo de la impostura, ¿sí? De la impostura. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando se habla de alianzas, ¿no? Se suele más bien pensar en la suma de fuerzas políticas. En el caso hoy, en Bolivia, ese tipo, digamos, de relación de fuerzas políticas se ha modificado respecto al periodo del 85 al 2005. Ahí sí habían alianzas. Las alianzas del MI, la ADN, el MNR, la UCS, eran alianzas de fuerzas políticas que agregaban valor, fuerza política al aliado principal, diríamos, ¿no? Entonces tenía partidos, tenía capacidad de movilización. Hoy día no existen partidos. Por lo tanto, el concepto de alianza es muchísimo más relativo. Lo que tiene son probablemente como agrupaciones ciudadanas. Es agrupaciones, no son partidos. Y con ¿no? diferentes ideas, ideologías, criterios, es decir, llegado al momento... Sí, tremendamente... ¿Cómo sacar algo de esto? Con un escenario tremendamente heterogéneo, muy volátil, muy fragmentado. Por eso hay que tratar de entender de qué tipo de, digamos, de alianza se trata cuando una agrupación o una fuerza política como el FRI de Mesa tiene una alianza con alguna plataforma ciudadana, ¿sí? El concepto de plataforma ciudadana es tan difuso como es una agrupación. Es decir, no terminan siendo un partido. Son pequeños movimientos ciudadanos que apuestan seguramente por un dirigente político, que en este caso puede ser Mesa, puede ser Ortiz, puede ser Cárdenas, con el cual comulgan en algún lugar, en algún momento, con alguna idea, ¿sí? Pero ya no se trata de partidos que tienen programa, que tienen militancia, que tienen una gran convocatoria, pero que además que tienen una historia construida. Entonces, estas características del partido hoy día prácticamente, yo diría que el único que tiene es el movimiento socialismo. El movimiento socialismo hoy día es el único partido que tiene un gran liderazgo, un gran programa, una gran capacidad de movilización, ¿no es cierto? Y una gran convocatoria, pero además capacidad de interpelar también a la sociedad. Cosa que es muy difícil en los otros, ¿no? ¿Y cómo ve aquí, de aquí a unos 10 años al MAS, por ejemplo? Yo creo que vamos a ver aún más, mucho más moderno, aún más que esté formado por una nueva generación de gente diversa, profesionales. ¿Con nuevos líderes? Con nuevos líderes. Porque eso es lo cada que vez más en la jóvenes, oposición, ¿no es cierto? Cada vez más jóvenes. Yo diría cada vez más cercanos a las preocupaciones no solamente de la sociedad boliviana, sino del mundo, porque además va a tener un país completamente distinto. En los próximos 10 años Bolivia va a cambiar su geografía política, su economía, su geopolítica en América del Sur. Está convirtiendo en el centro de desarrollo energético que le está dando estabilidad energética a la región. Es algo extraordinario. Nosotros hemos pasado de ser un país que importaba energía hoy día a constituirnos una plataforma energética. Vendemos gas al Brasil, a la Argentina, vamos a vender gas al sur del Perú, vamos a hacer un gasoducto con el Paraguay, vamos a vender energía a la Argentina. Que un país, Miriam, tenga dominio sobre su matriz energética, esto es soberanía, ¿no? Esto le da a un Estado una fuerza particular, le da un lugar en el mundo. Son pocos los países que tienen
soberanía energética y que son capaces de vivir de su capacidad de producir energía. Hoy día, la energía, el agua dulce y otros recursos naturales son fuentes de la mayor conflictividad en el mundo entero. Son fuentes de guerras, de intervenciones imperiales, de injerencia política. Y nosotros tenemos, fíjese qué extraordinario, que Bolivia tiene una de las cuencas de agua dulce más importantes de la región, tiene las fuentes de energía más importantes que quisieran tener otros países en la región: gas, petróleo, litio, que no es poca cosa. Pero además tenemos los recursos estratégicos, minerales fundamentalmente, que quisieran tener otros países en la región. Por lo tanto, Bolivia es un país bastante apetecido. Sobre Bolivia se cierne una cierta codicia internacional, y por eso es que estamos en esta tensión geopolítica, ¿no?, con actores internacionales que se acostumbraron a creer que Bolivia podía ser una colonia. Hoy eso ha cambiado para siempre. Ahora, estamos hablando evidentemente de recursos naturales no renovables y también naturales renovables, ¿no es cierto? La oposición siempre ha criticado de que parte del modelo económico que está llevando adelante el MAS se basa justamente en la economía extractivista. En cualquier momento se va a acabar. ¿Qué va a pasar a futuro? Sí. ¿Cómo podemos solventar aquello o cambiar, digamos, esa matriz? El extractivismo, Miriam, es un discurso de doble moral, ¿sí? Porque ellos también lo han hecho en el neoliberalismo, ¿no? Porque mire, vaya uno a preguntarse cuál fue la ruta del desarrollo de los países del norte. El extractivismo. Sí, pero ¿de dónde, Miriam? El extractivismo de nuestra región, del sur. El norte ha vivido durante siglos extrayendo nuestros recursos naturales del sur. Y ahora que el sur quiere despertar para aprovechar sus recursos naturales, para encaminarse a un proyecto de industrialización, resulta que el extractivismo es malo para nosotros, ¿no es cierto?, pero es bueno para ellos. Porque ellos ya pasaron de una fase industrial en la que fundamentalmente se apoyaban en la extracción de recursos naturales y están pasando a una fase, digamos, postindustrial, en la que están viviendo de otras fuentes de riqueza, como por ejemplo son las grandes tecnologías de la información, las tecnologías aeroespaciales, las tecnologías vinculadas a la medicina, a los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que durante siglos para ellos fue bueno, resulta que ahora para nosotros es malo. Por lo tanto, hay que relativizar el discurso del extractivismo. Pero el extractivismo relativo para Bolivia es bueno en la medida en que es como el punto de apoyo, ¿no es cierto?, es como la palanca en la que se tiene que apoyar nuestra economía para dar el salto al futuro, no necesariamente siguiendo el modelo de desarrollo postindustrial europeo o norteamericano, sí, pero necesitamos extraer el gas, Miriam. ¿De qué, dígame, necesitamos Miriam, recursos económicos imagínese, para atender otros sectores? Si no hubiera extracción del gas, si no hubiera extracción de la minería, si no hubiera extracción del petróleo o del litio, entonces, ¿de qué viviría Bolivia? ¿Cuál sería la fuente para sostener una economía creciente de Bolivia? ¿Los impuestos? En parte sí, pero ¿y quién paga los bonos? El bono Juancito Pinto, los bonos que favorecen a las mujeres, los bonos que favorecen a las personas de la tercera edad. ¿Quién financia la gran industria que nos va a liberar en el futuro de todo tipo de dependencia? Estamos construyendo una economía dirigida a la liberación. Primera vez hemos encontrado, Miriam, el camino que durante 180 años no lo habíamos encontrado. Y hoy día Bolivia se perfila por una ruta correcta de desarrollo y ahora nos vienen con que somos un país extractivista, jalando un discurso para que nosotros nos convirtamos, ¿no es cierto?, en los guardabosques del norte. ¿Ah? Y esa es la crítica que siempre nos hacían, ¿no? O sea, Bolivia está durmiendo, decían, en una cama de oro, o sea, por lo de litio, y no lo quieren extraer. Y ahora tenemos
Decían en principio Sí. 9 millones de toneladas de litio, pero el último reporte son 21 millones de Así es. toneladas, que nos va a durar ¿cuánto tiempo? Muchísimo. Claro, y lo que pasa es que quieren políticamente usar el discurso extractivista para después, ¿no es cierto?, convertir el país nuevamente en una fuente de saqueo. Entonces, el extractivismo es un discurso, insisto, ambiguo, muy maleable, yo diría de doble moral, ¿no?, que conduce a una ilusión medioambientalista. Y el medioambientalismo no es malo en sí mismo, es bueno. Y yo personalmente me preocupo de verdad que mis hijos se eduquen en una sociedad que respete la naturaleza. Porque además nosotros somos No. defensores de la madre tierra. Exactamente. ¿No es cierto? El tema de las exactamente. hidroeléctricas, por ejemplo, que genera polémica justamente por Sí. este tema. Así es. Pero entonces, ¿de dónde sacamos la energía? ¿Qué hacemos con la economía? ¿Va a ser una economía de qué? ¿De qué tipo de economía? ¿Cuál es la matriz económica en la que se sustentaría Bolivia si no lograra extraer el gas, el petróleo, el litio, la minería? El turismo, la construcción de un proyecto turístico que cuesta 20, 25, 30 años. Pero además, hipotecando también recursos naturales, porque el turismo no solamente turismo urbano, es turismo medioambiental, ¿no es cierto? Probablemente con menos daño, sí, pero es una construcción a largo plazo, pero que no sustituye otras fuentes de generación de riqueza. Bueno, ¿quieres vivir del desarrollo tecnológico y científico en la sociedad del conocimiento? Sí, sociedad del conocimiento sin industria. Vamos a levitar en el conocimiento sin desarrollo industrial. Y cuando hablo de desarrollo industrial, hablo de que los bolivianos vamos a seguir siendo los dueños de los recursos naturales, los vamos a transformar, vamos a vender estos recursos naturales con valor agregado, y por lo tanto ya no nos van a seguir tomando el pelo, ¿no es cierto?, vendiendo recursos naturales como materia prima. Entonces estamos dando unos saltos cualitativos, estamos construyendo una sociedad del futuro para ser una sociedad del conocimiento, por lo tanto vamos a extraer excedentes, riqueza de ese conocimiento. Nuestros jóvenes bolivianos hoy día que se están formando en China, en Rusia, en la India, en Alemania, en Japón, esos profesionales que hoy día están siendo beneficiados por este modelo económico, mañana van a ser nuestros científicos, van a construir nuestra comunidad científica, ¿no es cierto?, para darle a Bolivia otra opción de desarrollo económico. No es solamente industria, sociedad del conocimiento, desarrollo agropecuario, protección del medio ambiente. Entonces, es una combinación armoniosa de economías complementarias. Y No además solamente con otra visión, ¿no? Con otra visión. El tema del litio, por ejemplo. ¿Cuándo vamos a poder nosotros fabricar vehículos con baterías de litio? Pero fabricar desde el vehículo. Desde el vehículo. Yo creo, Miriam, siendo honestos, van a pasar varios años. De hecho, ya existen propuestas para construir, para ensamblar vehículos. Los rusos, hoy mismo el presidente Evo, en su diálogo con el presidente Putin, está recibiendo ofertas de ensamblar vehículos a gas en Bolivia, que eso sí realmente sería un gran salto para economizar recursos, para proteger el medio ambiente, ¿no es cierto?, para utilizar nuestros propios gas en una nueva matriz del servicio de transporte público. A mí me parece algo ideal. Y el próximo paso será lo que usted está soñando, lo que está pensando, tener un parque automotriz asociado al uso del litio, en baterías de litio para el parque automotriz. Y yo creo que hacia ese sueño nos estamos dirigiendo. Hemos encontrado, por eso, Bolivia está encontrando este camino que seguramente su papá, sus abuelos, nuestros tatarabuelos soñaron con un país, ¿no es cierto?, libre de contaminación, además. Exacto, ¿no? Pero además no solamente liberado de dependencias externas, sino autónomo. El presidente Evo siempre está pensando en construir un país con autonomía energética, con autonomía alimentaria sostenible, con autonomía tecnológica y científica, que es esto,
inclusive asociándonos, seguramente van a haber tremendas sorpresas en el futuro vinculadas a la economía de litio, en una sociedad con grandes industrias vinculadas a la industria automotriz. Por lo tanto, pero esto no sería posible, Miriam, si los bolivianos no fuéramos dueños absolutos, si no tuviéramos soberanía sobre nuestros recursos naturales. Imagínese usted que el litio hoy día estuviera en las manos de la Litco. Imagínese usted como todavía. se pensaba hace algunas décadas, exactamente, sí. La década de los 90. Imagínese usted que nuestro gas esté distribuido en manos de 5 grandes transnacionales. O imagine usted que las fuentes de la energía eléctrica hoy día estén en manos de empresas europeas o norteamericanas, ¿no? Si no tenemos de verdad un ejercicio soberano sobre nuestros recursos naturales, ninguna posibilidad de pensar en ser una sociedad independiente y con estas autonomías que el presidente Evo sueña para Bolivia. Ahora, cuéntele al país lo que se está haciendo con relación a la exportación de litio, porque ya estamos exportando carbonato de litio, ¿verdad? Sí. Cloruro de potasio también. También. Pero faltan sí. todavía Yo creo que productos, ¿no? hay una... el proyecto es un proyecto ambicioso, de mediano y de largo plazo, que tiene la finalidad de construir una cadena, ¿no?, energética vinculada al litio, que no solamente va a pasar por la construcción de baterías para abastecer a parques automotores en el mundo entero. Bolivia va a ser el enclave de la provisión de baterías de litio para el mundo entero. Miriam, no es poca cosa, ¿sí? Pero no nos vamos a quedar solamente en la producción de baterías de litio. Vamos a producir seguramente baterías para los celulares, para los nuevos sistemas de tecnología. Vamos a tener que incorporarnos seguramente en la nanotecnología con el litio. Y no solamente el litio en el mundo de la tecnología, el litio en el mundo de la salud, en el mundo de la alimentación. El cloruro de potasio, especialmente para personas con problemas renales. Exactamente. O en el mundo de la producción agroindustrial. La potencialidad que Bolivia está logrando, que está acumulando para el futuro, es de verdad explosiva, ¿sí? Yo creo que todavía los bolivianos no atinamos a entender, a comprender en su verdadera magnitud lo que va a significar la economía del litio para el siglo XXI. Así como, mire, Miriam, así como el estaño, la plata, seguramente fue en su momento, la gran economía para la República del siglo XIX, o el estaño fue para el XX, el litio, junto a otras fuentes de energía, va a ser el gran detonador de la economía del siglo XXI. Le pido unos minutitos, hagamos una pausa porque tenemos todavía mucho para conversar. Aguárdenos, ya volvemos con más aquí en Hora 23. Color que tengas serás bienvenido. No importa el color que veas, serás feliz. Nos hemos quedado hablando acerca del litio. Le decía aquí al ministro que es un tema realmente apasionante cuando uno empieza a leer y buscar y se entera de en qué sentido nos puede beneficiar el litio, no solamente a nosotros como país, sino al mundo entero, ¿no es cierto? Uno realmente se queda loco. Entender de que es el metal más liviano. Entender que también es parte de las tierras raras que tiene este planeta y que nosotros lo tenemos, porque hace poco se decía que solamente la China tiene no sé qué cantidad de tierras raras, también lo tenemos nosotros, es otra cosa importantísima. Al margen del litio, ¿cómo estamos nosotros en el concierto internacional con relación al continente americano, sudamericano, en el tema de la economía? Miriam, yo creo que se han producido como 3 grandes revoluciones simultáneas en Bolivia y que muchas veces los bolivianos no solemos advertir porque la cotidianidad muchas veces nos absorbe, estamos distraídos por distintas razones.
o porque, bueno, estamos subsumidos también en otros problemas. Yo creo que la primera gran revolución que se produjo en Bolivia es la revolución de la soberanía. El hecho de recuperar nuestros recursos naturales, el hecho de desarrollarnos hoy con una identidad distinta a la del pasado, soberanía, identidad, orgullo nacional. Esto no es poca cosa para un país que ha sufrido demasiado durante 180, 190 años. La primera revolución que está transformando nuestra manera de vivir, que nos está haciendo mucho más democráticos, que a su vez nos hace más controversiales también, porque hay una liberación de las energías mentales de la gente, del valor cultural, de nuestras visiones personales, ¿no? Esto es algo muy valioso. Yo creo que la segunda revolución, Miriam, es esta revolución vinculada a la posibilidad de construir un gran proyecto industrial para Bolivia. A Bolivia normalmente se la pensaba desde adentro y desde afuera como una economía subsidiaria, ¿no?, del capital transnacional, del sistema financiero. Éramos los peoncitos, diríamos, del capitalismo mundial, ¿no? Éramos un país subalterno, sumiso, pobre, humillado, ofendido, ¿ah? Y de pronto los bolivianos, todos, decidimos ser otra cosa, ser una nación, ser un Estado plurinacional, tener una nueva constitución y además ser dueños de nuestros recursos naturales, de este gran proyecto de industrialización, lo que significa ser dueños del futuro. Antes de este momento que estamos viviendo, el futuro estaba hipotecado. Ese futuro no era nuestro, dependíamos de otros actores. Nuestro destino era un destino que además, yo diría, era casi como un destino trágico, bueno para muy pocos, pero malo para la mayoría. Y hoy día no, hoy día es un destino que está siendo de alguna manera forjado por una voluntad colectiva. La tercera gran revolución tiene que ver no solamente con esta capacidad de ser propietarios de los recursos naturales, con este gran impulso de la industria, sino también con el despegue de la economía, ¿no? Bolivia es el 7º año que está liderizando el crecimiento económico en América Latina en un momento de recesión regional, de declive de la economía mundial, casi de estancamiento de la economía mundial, de caída de los precios, especialmente de las materias primas, de una guerra comercial que se está viviendo entre Estados Unidos y la China, y unos desajustes todavía que estamos experimentando globalmente. En medio de la incertidumbre económica, de la recesión global, en medio de todo eso, América Latina desafortunadamente no está pasando por un buen momento. Brasil está teniendo serios problemas de ajuste y de desarrollo, todo lo contrario, tiene una economía ralentizada, se ha paralizado la inversión pública durante 20 años, de una locura, ¿no es cierto? Acabo de enterarme que se está recortando el 35% del presupuesto del Estado a la educación, no sabemos todavía cuánto se va a recortar a la salud. Hay una suerte de compulsión privatizadora en el Brasil. Los brasileros en 50 años han desarrollado unas industrias extraordinarias con tecnología de punta que las están pasando al capital extranjero. Eran propiedad brasilera. Argentina, no te cuento, Miriam, tú sabes la crisis que estamos viviendo. Fíjate, cada día hay más gente viviendo en las calles, sin alimentos, huérfana del Estado. La región está pasando por un momento crítico. Y Bolivia es un país que es un modelo de crecimiento. Explíquele, ¿no?, a la población, porque recién nomás una calificadora nos ha dicho que está nuestra economía de estable a negativa. Sí. ¿Qué significa aquello? Para que podamos entender un poco más. Yo no soy economista, soy más sociólogo, pero esta es una economía que es fuerte. Hemos dado un salto cualitativo
en reservas internacionales, aunque hemos bajado porque estamos haciendo inversión en industria boliviana. Estamos invirtiendo, ahí está yendo el dinero. Pero claro, estamos invirtiendo en el litio, ¿no? Estamos en hidrocarburos, estamos haciendo inversiones en energía. Obvio, teníamos 15.000 millones en reservas, hoy día han bajado a 10.000. Sí, pero estamos invirtiendo para que tengamos reservas de 30.000, 40.000, 50.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Hoy día estamos produciendo 1.500 megavatios en energía y con las inversiones que se están haciendo los próximos 10 o 15 años vamos a tener 4.000. Y eso es oro puro, ¿cierto? Pero es cierto que hay algunos sectores seguramente que han bajado en sus ingresos, ¿no? en el país, pero la velocidad de crecimiento tiene un promedio entre 4 y 4.5%. Seguramente el ministro de Economía nos va a informar en un par de meses cuál va a ser la tasa de crecimiento, pero nos han calificado, el propio Fondo Monetario, el propio Banco Mundial, nos han dicho que vamos a seguir siendo la primera economía en crecimiento en América Latina, por encima del 4%. Ahí hay variaciones, me imagino, por las fórmulas que utilizan a la hora de medir el crecimiento económico. Unos dicen 4.2, otros dicen 4.4, el Banco Central y el equipo económico de Bolivia, el nuestro, el de gobierno, está apostando que vamos a crecer más del 4.5%. Ahora, el Fondo y el Banco Mundial no estarían maquillando números en favor de Bolivia. Para nada, ¿no es cierto? todo lo contrario. Ahora, porque hay personas que dicen, los números se maquillan fácilmente. No. Ahora, ¿qué pasa con nuestra deuda externa? Es una deuda, mira, es una de las deudas más bajas en América Latina en relación al Producto Interno Bruto. Estamos oscilando entre un 24-25% del Producto Interno Bruto. No te cuento la Argentina, está por encima del 50%. 58% de Argentina. Sí. Fíjate, la deuda hoy del Ecuador ha subido del 25, se trepó al 40-45%. Es decir, es una deuda manejable, proporcional al Producto Interno Bruto. Es decir, que la podemos pagar. No. Somos el país más confiable. Todos nos quieren dar también, nos siguen dando créditos. La CAF, el Banco Interamericano, el Banco Mundial. Seguimos siendo objeto, no somos sujetos de crédito. Sujeto confiable de crédito. Confiable. Mira, somos socios estratégicos de los alemanes, de los chinos. Los hindúes quieren aterrizar en Bolivia. Los turcos, ¿no es cierto? Los franceses tienen capitales. Los rusos. Sí, la tercera revolución que estamos viviendo, Miriam, es la revolución de la inserción de Bolivia en el mundo. ¿Cuándo nos habíamos imaginado que el presidente Evo, ¿no es cierto?, pudiera tener reuniones con los más grandes líderes del mundo? Con los europeos, con la Merkel, con presidente francés, de Turquía, con el de Turquía, el de la India, el de hoy Putin. Es decir, esta es otra revolución. Bolivia hoy día está inscrita, ¿no es cierto?, en la historia global. Bolivia ha dado la vuelta a la página de ser un país pequeñito, entre comillas, ¿no es cierto?, que daba más lástima y piedad internacional. Hoy día no. Una musculatura que le permite elegir a sus inversionistas en el extranjero, que le permite elegir a sus aliados, a sus socios. Esa capacidad que hemos logrado a partir de la fortaleza política, de la estabilidad política, del crecimiento económico y hoy día de la confianza en las transformaciones. Mira, estamos haciendo transformaciones inimaginables en un momento de estabilidad y de paz. Esta es una dimensión que probablemente sea una de las más valoradas en el mundo. El presidente Surinam ayer, por ejemplo, en su encuentro con el presidente, le ha hecho un reconocimiento internacional al presidente Evo por su capacidad de dirigir un país con inclusión, con justicia social, con servicios que benefician a todos. Es decir, donde va el presidente Evo se le reconoce estos saltos cualitativos. Y los bolivianos, es cierto, debemos estar orgullosos.
Gracias por habernos dado este pantallazo, haber hablado de varios temas, pero nos estamos quedando colgados con relación a otros, ministro, que espero tener la oportunidad de poder conversar con usted. No, con todo el gusto. tema de la ayuda social, por ejemplo, de sectores que hoy necesitan de mucho del concurso de usted, que es el ministro articulador con todos, hablar con educación, con salud, con justicia, porque tenemos muchas preocupaciones todavía de las cuales ver. Gracias por venir. Muy gentil. Gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, Miriam. Ha estado con nosotros el ministro de la Presidencia, don Juan Ramón Quintana. Serás percibido, no importa si ya estuviste mucho tiempo así.